Décimo domingo del tiempo ordinario. Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Este le respondió: Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque soy desnudo y me escondí. Desde la misma confusión y crudeza interior, la mujer también le contesta a Dios: La serpiente me engañó y comí. Para muchos el pecado es solo una acción ofensiva y transitoria, que se resuelve incluso de manera tan simple como pedir una disculpa, o en tal caso, reparando el daño que se ha hecho cuando hay un deterioro físico. Es decir, a veces el pecado se ubica como algo externo, de modo que si lo que hago no daña a nadie, entonces no hay problema. Pero no es así. El pecado no es algo meramente externo, pues en primer lugar implica una corrupción interior. Corrompe el ser, fragmenta desde dentro la propia persona. El pecado confunde y complica el buen entendimiento consigo mismo y en consecuencia también con los demás. De hecho, las divisiones y los conflictos sociales, en sus diferentes órdenes, expresiones, siempre son la consecuencia de corazones lastimados. Escuchamos en el libro del Génesis cómo la inocencia y la armonía originarias a partir del pecado quedan atrás. Y lo que aflora ahora son miedos, son inseguridades. Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. La mujer también contesta a Dios: La serpiente me engañó y comí. El Papa Francisco, al hablar de los atentados contra la unidad de la Iglesia, dice: los pecados contra la unidad no son solo las herejías y los cismas, sino también las cizañas más comunes de nuestras comunidades: envidias, celos, antipatías. Y si esto sucede en la Iglesia, ¿cuánto más en el mundo, donde se manejan a veces intereses tan bajos? De ahí que la presencia de Cristo no es solo en orden a una doctrina, no es solo en orden a un mensaje que debemos entender y grabarnos o aprendernos, sino sobre todo es una presencia viva. Es gracia que sana de raíz, que renueva el corazón. La fe en Jesús no es algo externo. Como dice San Pablo, nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Jesús habla en el Evangelio del pecado contra el Espíritu Santo, que entre otras cosas consiste precisamente en subestimar la gravedad del pecado y por tanto la importancia de la gracia y del poder misericordioso de Dios. Hay quienes se lucen diciendo: sí peco, pero no daño a nadie. No, por favor, no te gloríes de aquello que mata tu corazón. Cuando el corazón de una persona se obstina de tal manera que no acepta que necesita arrepentirse de sus pecados y se resiste a la gracia, comete el pecado contra el Espíritu Santo, explicaba el Papa Juan Pablo II. Lo cual sucede o porque no dimensionamos bien la grandeza del amor de Dios, o porque no dimensionamos la gravedad de los pecados. A partir de ahí es fácil rechazar los sacramentos, que son los canales ordinarios de la gracia establecidos por Cristo. El Papa Francisco comenta una experiencia muy simple, pero muy noble y llena de sentido. Dice: una vez, en la diócesis que tenía antes, oí un comentario interesante y bello. Se hablaba de una anciana que había trabajado toda su vida en la parroquia y una persona
que la conocía bien, dijo: esta mujer jamás ha hablado mal, nunca ha participado de habladurías y siempre tiene una sonrisa. Y comentaba el Papa, una persona así podríamos canonizarla mañana. Si el pecado mata desde dentro, el amor de Dios sana y hace vivir. Por eso, con mucho sentido, dice la aclamación del Salmo: perdónanos, Señor, y viviremos. Dios les bendiga a su servidor, Carlos Sandoval Rangel, diócesis de Celaya.